Vamos a calcular el vector normal principal n. Sabemos que eh, la derivada del vector tangente principal respecto al tiempo la podemos reescribir usando la regla de la cadena como la derivada del vector tangente respecto de s por la derivada de s respecto de dt, donde por Frenet-Serret sabemos que la derivada del vector tangente respecto de s es la curvatura por la normal, y la derivada de s respecto de t no es otra cosa que la rapidez o la norma de la velocidad. Entonces, si escribimos esto como t', ¿no? Porque es otra notación, y reemplazamos y conmutamos, ¿no? Recordemos que k, el módulo de b son escalares, y como el producto es conmutativo podemos conmutar, y acá podemos despejar n. ¿Sí? N es una función del parámetro t, ¿no? Y pasamos dividiendo la curvatura por la norma de la velocidad. Y si en esta expresión de acá tomamos módulo, vemos que nos queda que el módulo de la derivada del vector tangente principal es igual al módulo de la curvatura por el módulo de la velocidad por el módulo normal. Y bueno, acá como hay un producto podemos distribuir ese módulo. Como la curvatura es un número positivo, la norma de la curvatura es igual a la curvatura. La velocidad, si asumimos que la parametrización es regular, también la norma de la velocidad nos queda la velocidad. Y bueno, la norma de n, como n es un vector unitario, su norma vale 1, ¿no? Es esto que tenemos escrito ahí. ¿Sí? Bien, ahora bueno, sabemos que multiplicar por un elemento neutro no cambia nada. Tenemos entonces que la norma de t' nos queda como k por la velocidad. Entonces, reemplazando en esta expresión de acá, podemos escribir el vector normal como t' sobre su norma, ¿no? Entonces, la deducción es bastante simple. Nos dice que para encontrar el vector normal unitario, simplemente tenemos que derivar el vector tangente unitario y dividirlo por su propia norma, ¿no? Pero a la hora de hacer los cálculos, las cuentas, como t es el cociente entre la derivada de la función alfa y la norma de la derivada, calcular la derivada de eso suele ser una pesadilla algebraica, ¿no? Porque imagínense que involucra derivar un cociente en donde el denominador hay una raíz. Y bueno. Entonces, en la práctica, se opta primero por calcular el vector binormal, que se calcula de esta manera, ya vamos a desarrollarlo ahora a continuación, y luego obtener el normal haciendo el producto vectorial entre el binormal y el tangente. Bueno, ¿de dónde sale esto? Vamos a calcular ahora el vector binormal. Entonces, por definición, el vector binormal es un vector perpendicular al plano generado por el tangente y el normal. Y bueno, como calcular, ya vimos, t y n es bastante engorroso, vamos a usar un resultado que encontramos cuando hallamos la curvatura. Habíamos dicho que si tenemos la velocidad por la aceleración, esto era igual a la curvatura por la velocidad al cubo por el vector tangente, producto vectorial por el vector normal. Pero sabemos que el producto vectorial entre el tangente y el normal, eso nos da el binormal. Y de acá,
Si despejamos el binormal, tenemos que nos queda la velocidad por la aceleración sobre k por v cubo. Pero observemos que si yo tomo la norma de, v por a es igual a la norma de k por v cubo por v. Y bueno, pero como la norma de v es 1, no queda que k, bueno, la norma de k por v cubo, recordemos, como la curvatura es positiva y, y la rapidez, la velocidad acá está parametrizada por longitud de arco, también va a ser positiva. Nos queda que la norma de eso es sencillamente k por v cubo. Entonces podemos reemplazar k por v cubo por la norma de v por a. ¿Sí? Que es la expresión esta que habíamos puesto acá, que no sabíamos de dónde había salido. Entonces, si reemplazamos un poquito, nos queda que la velocidad es la derivada primera, producto cruz, la aceleración que es la derivada segunda, sobre la norma de la velocidad por la aceleración. Y recordemos acá que el paso está en que la norma del vector binormal es 1. Entonces, observemos entonces que eh, calcular esta derivada es algebraicamente engorroso, entonces lo que hacemos es calcular a- al vector normal como el producto del binormal por el tangente. Y entonces vuelvo a repetir eso. Calcular el vector normal consiste en dividir la derivada del vector tangente con la norma de la derivada del vector tangente. Y si observamos la definición del vector tangente, aparece esa expresión y derivar esa expresión involucra, como dijimos, dividir aplicando la regla del cociente, en donde el denominador seguramente es una raíz. Eso es algebraicamente engorroso. Entonces, para calcular n, lo vemos como el producto vectorial de b por t. Entonces, lo que se suele usar en la práctica es primero calcular el vector binormal, que se calcula de esta manera, y luego multiplicarlo por el vector tangente unitario, en lugar de, bueno, de hacer todas estas derivadas.